Am, Vamos a comenzar, hermanos, diciendo algunas cosas de mucha importancia. Primeramente, hermanos, el lavado de los pies para nosotros, los gentiles, y más que tenemos una cultura diferente a los orientales, a los israelitas. Para nosotros es una cosa rara, más si no pertenecemos quizás a una iglesia donde se practica el lavado de los pies, es una cosa rara. Tenemos conocimiento de lavado de los pies por diferentes razones. Yo me acuerdo cuando yo estaba chico y era católico. Una vez se me pidió si podía participar en una especie de procesión y se me pidió que fuera uno de los apóstoles. Me acuerdo que me ah, compraron un gabán, ¿no? Una bata, y entonces me vestí como San Felipe, yo era San Felipe. Y bueno, habían 12 niños de la misma edad, yo tenía apenas como unos 10 años. Y yo me acuerdo que una de las cosas que me dijo el cura es que iba a ser apóstol y que iba a haber una ceremonia donde el cura de la iglesia me iba a lavar los pies, pero no solamente me iba a grabar los pies, sino que me iba a besar los pies. Ah, yo era chiquitito, yo tenía una vergüenza que tenía, porque yo no sabía si mis pies me iban a hueler mal, si iban a estar sucios, así que toda esa semana me lavé bien los pies. Y me ponía talco y me ponía loción y me los cuidaba y esto y lo otro aquí para allá. Y por fin llegó el día de la procesión y usted sabe, en los países, en El Salvador es un país muy caliente, muy vaya, que usted suda mucho. Yo estaba pero afligido porque iba caminando ahí de apóstol a los 10 años y llegamos y se estaba haciendo toda pues, la ceremonia y todos los niños nos sentamos en unas sillas y ya llegó el cura y con una toalla en su hombro le comenzó a lavar los pies al primero, los comenzó al segundo y cuando llegó a mí yo me sentía pero tan avergonzado y comencé a entender de que ese ritual es un ritual de mucha humildad, es un ritual en el cual uno, por ser orgulloso, no puede permitir que otro ser humano le lave los pies. Y comencé a entender algunos principios, aunque yo no entendía mucho del Evangelio, pero mi abuelita me empujado a que yo fuera a San Felipe y entonces por esa razón lo tenía que hacer. Bueno, hace unos años atrás fui a un retiro, no a un retiro, sino que a un viaje misionero a Bolivia. Y entonces con los hermanos que yo estaba viajando, ellos eran como 15 pastores y eran de la iglesia metodista. Y en la iglesia metodista el lavar los pies es un ritual que ellos practican con frecuencia. Y pues resulta que estábamos casi ya en el último día, ya para regresarnos a los Estados Unidos, y entonces el líder de todos los pastores eh, nos citó a que íbamos a tener una reunión y estábamos en una especie de un cuarto. Habían cerrado todas las ventanas, había poca luz, entonces el hermano tenía una de esos como toallitas que se usan cuando usted limpia a los niños, a los bebés, que se han hecho sus necesidades. Y usted sabe esas cositas, toallitas que tienen como una especie de agua, de algo, y usted los limpia, pues él tenía eso y tenía una especie de recipiente con agua y entonces lo primero que él hacía, juntamente con un anciano, le preguntaba a la persona, él le decía, ¿me permites lavar tus pies? Y entonces usted tenía que responderle y entonces él hacía una oración y prácticamente oraba por sus pies y luego procedía a lavárselos. Y no se los besaba, obviamente, porque en aquella ocasión cuando yo estaba chico, yo no sé por qué el sacristán, perdón, el cura me besó los pies. Pero en esta ocasión el hermano lo único que hizo es que hace una oración
mientras está lavando los pies y está orando por usted. Y nuevamente me recordó, hermano, qué tan humillante para usted al que le están lavando los pies, tener que permitirle a otro ser humano que le lave sus pies. Es una experiencia bastante eh, humillante, humilde, o sea, que le cambia a usted, lo cambia a usted como persona. Entonces, para nosotros esa ha sido la experiencia como gentiles que quizás nosotros hemos tenido. Pero para el fondo histórico de esta práctica, la primera eh, cita que nosotros encontramos con referencia al lavado de los pies está en Génesis 18:4. Luego lo vemos en el 19, 21, 24, 32 y así sucesivamente vamos a encontrar que eh, esta práctica era de los orientales culturalmente, ¿ok? El lavado de los pies era para los orientales el primer acto antes de entrar a la casa o a la tienda de campaña. O sea, como costumbre, como parte de su educación, como parte del respeto que merecía la familia. En aquellos entonces las personas usaban simplemente sandalias y caminaban por horas y por días, pasaban caminando y los pies obviamente siempre estaban sucios, porque no existían en aquellos entonces los zapatos que nosotros conocemos el día de hoy cerrados, ¿no? En aquel entonces lo único que habían eran sandalias. Entonces los pies pues estaban prácticamente estropeados. Yo no sé si ustedes conocen alguna cultura donde se usa mucha la sandalia, o sea, esa especie de sandalia. Aquí en los Estados Unidos yo tengo amigos que son de la India y ellos se reúnen muchas veces en sus casas para tener ciertas ceremonias y por lo general ellos usan muchas sandalias y usted se va a dar cuenta que tanto los hombres como las mujeres no tienen pies bonitos, simplemente porque pues están estropeados, están dañados, se les ven los callos, se ven los pies pues que están condicionados para caminar por muchas horas y mucho tiempo. Pues así era con el pueblo oriental de aquellos entonces. Los pies siempre que llegaban a una casa estaban sucios y entonces antes de entrar, ya sea a la tienda de campaña, si esa familia era una familia nómada o era un hebreo, vamos a decir, porque la palabra hebreo significa que eran nómadas, que andaban por muchos lugares. Entonces, antes de entrar a esas tiendas de campaña, el primer ritual que tenía que ocurrir era el lavado de los pies. En la casa de la gente ordinaria, o sea, la gente pobre, al huésped se le proveía agua y él mismo se lavaba y se secaba los pies. O sea que todo mundo ya sabía qué es lo que tenía que hacer. En el caso de los ricos, el único que podía lavar los pies a un huésped era un esclavo. Él le lavaba y le secaba los pies al huésped. Aquí en los Estados Unidos, cuando usted, por ejemplo, yo tengo amigos que son asiáticos y cuando usted va a sus casas, ellos mismos le piden o tienen un rotulito a la entrada de su casa, por favor, removerse los pies. Y entonces ustedes, si tienen una fiesta o llega mucha gente, usted va a encontrar muchos zapatos ahí y todo el mundo dentro de la casa caminando prácticamente sin zapatos o descalzos o en sus calcetines, porque es la costumbre de algunas culturas. Pues en este caso, hermanos, la Biblia nos habla mucho con respecto a lo que ocurría con el lavado de los pies. Entonces, esto es importante para poder entender el texto que estamos tratando. El lavado de los pies era considerado el trabajo más bajo que cualquier humano pudiera ejercer. Y por esto solo un esclavo lo desempeñaba. En caso que existiera un esclavo judío y un gentil, el gentil era considerado más bajo que el judío, aunque ambos eran esclavos, entonces ese trabajo se le designaba a la persona de más baja categoría, porque lavarle los pies a otro ser humano era el trabajo más bajo que existía. Usted va a encontrar
una porción bíblica en Primera de Samuel 25:41, que usted la puede leer más tarde cuando terminemos este estudio. Ok, vamos a decir algo más acerca de el lavado de los pies. El lavado de los pies es una práctica perpetua, es un sacramento, es algo que nosotros debemos practicar. Bueno, según, hermano, mis investigaciones, encuentro de que los que comenzaron a practicar esto como un sacramento fueron los menonitas y los hermanos Dunkers o los Dunkards. Dunkers es en español, pero era un grupo prácticamente separado, más recluido, que comenzó a practicar, a establecer esta práctica como un sacramento. En algunas iglesias menonitas todavía se practica, en algunas iglesias metodistas todavía se practica. Bernardo de Claraval fue el primero en abogar y logró convertirlo en un sacramento. ¿Ok? Practicado por el Papa, se practica entre los reyes y los patriarcas de Constantinopla, los cuales lavaban y lavaron los pies de 12 hombres, y esto lo hacían en un día en Semana Santa que es conocido como el Jueves Santo. Ellos lo hacían. Hasta el día de hoy, en la Semana Santa, en Roma o en las iglesias católicas, los curas locales le lavan los pies a 12 hombres que personifican a los apóstoles, y ellos hacen el mismo ritual y dan una enseñanza con referencia a esto. Ahora, los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, no mencionan este acto o sacramento. Solamente Juan es el que lo menciona. En el libro de los Hechos no es mencionado o practicado como sacramento. En primera de Timoteo 5:10 se menciona el lavar los pies cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de las viudas, pero no lo hace como un sacramento, si ha practicado el sacramento de lavar los pies, sino que lo hace mención de él como un trabajo bajo, en otras palabras, como un trabajo de servicio a su prójimo, no como un sacramento. El lavado de los pies, como es conocido hoy, dio inicio en el siglo IV. En el siglo IV es cuando se comienza a introducir el lavado de los pies como un sacramento. Y fue en los bautismos del Jueves Santo. Allí fue cuando se introduce el lavado de los pies. Fue instituido como un acto de amor. En otras palabras, que existían unas fiestas que se llamaban los agapes. Y entonces esto fue instituido como un acto de amor de los unos a los otros. El día de hoy, hermano, no existen iglesias que enseñen esta práctica de lavar los pies como un sacramento, pero sí existen varias que lo hacen como una práctica simbólica de humildad. Aunque en algunas personas dicen que por el texto, lo que dice el texto, nosotros debemos de hacerlo, pero ninguna iglesia lo practica por otras razones que voy a tratar de explicárselos en los próximos segmentos. Ok, las creencias y prácticas modernas. Eh, el lavado de los pies es celebrado en conexión a las fiestas agapes y la Eucaristía. Ya desde el momento que usted comienza a ver la palabra Eucaristía, usted se va a dar cuenta que esta práctica es muy común en las iglesias católicas y usualmente se conoce con el nombre de fiestas de amor, las cuales se llevan a cabo por la noche y en conexión a la última cena del Señor Jesús. La Semana Santa está por comenzar y esta va a ser una de las prácticas que muchas iglesias practican en sus respectivas congregaciones. La congregación debe tener por lo menos 2 fiestas agape, o sea, las iglesias que practican esto por lo menos tienen 2 fiestas agape que incluyen el lavado de los pies. ¿En qué consiste lo que ellos hacen? Bueno, los miembros de la iglesia se lavan los pies los unos a los otros. O sea, vamos a decir, la hermana Keila está en una iglesia y ahí está la hermana Magali, entonces la hermana Magali agarra el recipiente, le lava los pies a la hermana Keila,
y luego que la hermana Magali termina, la hermana Keila le lava los pies a la hermana Magali. Es lo que hacen en estas congregaciones y promueven el amor de los hermanos de los unos a los otros. Pero vuelvo y le repito, es un acto de mucha humildad, verdaderamente. Es un acto de mucha humildad. En algunos casos los miembros lavan los pies de varias personas. O sea, hay veces que le dan ese privilegio a los líderes para que le laven los pies a un grupo determinado de hermanos los pies. Y así sucesivamente. Y luego los líderes le lavan los pies a los líderes y así. Y así es como lo hacen y es un acto de, de mucha humildad, de mucho amor. Si hay, ¿cómo se llama?, pleito entre los hermanos, este acto hace que esos hermanos eh, se, ¿cómo se llama?, se reconcilien por el mero acto del lavado de los pies. Los textos que se usan como bases para esta práctica son básicamente tres textos. Lucas 7:36 al 50, Juan 13 del 1 al 17 que estamos estudiando ahorita y Primera de Timoteo capítulo 5 verso 10. El mandamiento, o sea, aquellas congregaciones que presentan el lavado de los pies y lo presentan como un mandamiento, usan Juan 13 verso 14 donde dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Eso es lo que dice. Y esto es lo que usan para poder llevar a cabo esto. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a leer el texto, lo vamos a observar y vamos a ver qué es lo que nos enseña. Vamos a ver. Ok. 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 Entonces, hermanos, vamos a comenzar a leer el texto. Y dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y dice el verso 11, porque sabía que le iba a entregar, por eso, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé que yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ok, interesante el pasaje. Vamos en los próximos minutos a tratar de explicar algunas de las cosas que tenemos en este texto. Ok, lo primero que tenemos que entender en este texto, hermanos, son la importancia de los detalles. Comencemos con el verso 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora, ¿ok? Esto es muy importante. Esto que tiene que ver con su hora, ¿ok? Es muy importante porque para poder entender lo que el Señor Jesucristo va a comenzar a hacer, tenemos que entender de que este evento está bajo la sombra de la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo está a punto de ir a morir en la cruz del Calvario. Entonces, Él en este momento se acaba de dar cuenta de cosas importantes. Ya el mensaje de su Padre le ha llegado, le ha confirmado de que su hora, ¿ok? No solamente el día, sino que su hora ha llegado. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan que en el primer eh, um, milagro que el Señor Jesucristo obró en las bodas de Caná, cuando se le acerca a María y le dice, se les ha terminado el vino. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Nosotros estuvimos discutiendo a que si el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a la hora de su muerte o a la hora de del principio de su ministerio. Bueno, el principio del ministerio del Señor Jesucristo marca la hora de su partida. O sea que el comienzo de su ministerio es el comienzo de lo que va a ser su ministerio y el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, en este momento el Señor Jesucristo aquí ya se había dado cuenta que su hora había llegado. ¿Para qué? Había llegado para que pasase de este mundo al Padre. El Señor Jesucristo había vivido ya aproximadamente 33 años de vida. Había tenido padres terrenales, eh, su mamá María, su papá José, había tenido hermanos, había vivido como un humano. El pueblo lo conocía a él como carpintero porque su padre terrenal le había enseñado la profesión de ser artesano, de ser un carpintero. Entonces, la vida terrenal del Señor Jesucristo estaba a punto de llegar a su final. Su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y dice luego, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, aquí nos comienza a revelar, hermanos, que lo que el Señor Jesucristo está haciendo prácticamente es dando sus últimas instrucciones de cómo su pueblo, sus discípulos, deberían de ser y actuar en esta tierra por haberle conocido en su humanidad. El Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que como había amado a los suyos en este mundo, los amó hasta el fin. Entonces, ahora comienza algo
que los discípulos conocían, pero jamás lo habían visto de la forma que el Señor Jesucristo en este momento lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque acabamos de decir hace unos minutos atrás que el primer acto antes de entrar a una casa era lavarle los pies, pero ellos ya estaban dentro de la casa. Es más, dice la palabra de Dios que ya habían incluso terminado de comer. O sea, ¿cuál era el propósito de lavarle los pies si ya estaban dentro de la casa? En aquellos entonces, hermanos, quiero recordarles que las mesas donde comían tampoco eran como las mesas que nosotros tenemos el día de hoy. Hay una mesa con 4 patas, hay sillas. Usted se va a dar cuenta, hermanos, que la pintura de la Santa Cena, todos los discípulos están en una mesa y están sentados en sillas. En ese tiempo no habían ese tipo de sillas. Todo el mundo se sentaba en el piso, ponían los alimentos abajo y los pies míos estaban cerca del cuerpo de la otra persona que estaba sentada a la par mía, y así sucesivamente. O sea que los pies de todo el mundo eh, estaban expuestos a la persona que uno tenía a la par. Pero dice la palabra de Dios aquí, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, lo que ocurre aquí, hermanos, es que ya el Señor Jesucristo ya entiende de que todo está consumado. Dice el verso 3 que ya Jesús había entendido que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que él había salido de Dios y que iba a regresar a Dios. Como ya había entendido eso, ya había entendido de que su hora estaba por llegar, ya había entendido de que el que lo iba a traicionar, ya el diablo, Satanás, había entrado en su corazón. Entonces él comienza a hacer sus últimas preparaciones pensando en aquellos a los que él amaba. Entonces, vean, hermanos, lo que comienza a hacer el Señor en el versículo 4. Dice que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ok, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Es como que usted vaya a una cena, lleve un traje, corbata, camisa, sus mejores zapatos, sus mejores trapos, como dicen, sus mejores vestidos. ¿Ok? Entonces el Señor Jesucristo iba con sus mejores trajes y lo que comenzó a hacer es a desvestirse. Se quitó el traje, se quitó la corbata, se quitó la camisa, se quitó los zapatos, si hubiera tenido zapatos, se quitó el pantalón y se quedó en los paños más íntimos. Y luego dice que se ciñó una toalla. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo en ese momento se estaba convirtiendo en un esclavo. Este trabajo, como se los dije al principio, solamente le correspondía a un esclavo. Y ustedes noten, hermanos, que el Señor tenía la toalla, tenía el agua, ¿ok? Tenía el lebrillo, tenía todos los instrumentos que eran necesarios para lavar los pies, pero no había un esclavo. Entonces el Señor Jesucristo, Él decide despojarse de toda su gloria, despojarse de todo lo que Él era. Acabamos de leer en el texto, hermanos, quién era Él. Verso 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que iba a Dios. Y enseguida en el verso 4 dice, se levantó de la cena, se despojó de todo ese conocimiento, se despojó de todo lo que Él era, el Rey de reyes y Señor de señores, y se convirtió en la persona más humilde en todo ese cuarto. Se convirtió en un esclavo para hacer un trabajo de esclavo que era
el trabajo más bajo y humillante que una persona podía hacer. Pero lo hizo con el propósito de enseñarles una lección muy valiosa. Verso 5. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando ustedes vieron ¿cómo se llama? La primera, quiero mostrárselos, hermanos. Cuando ustedes vieron la primera pantalla, este dispositivo, ustedes ven que yo puse a Jesucristo sin camisa. Usted va a la internet y usted va a encontrar a muchas de estas figuras mostrando al Señor Jesucristo como si el Señor Jesucristo todavía estuviera vestido, pero no es lo que dice el texto. El texto dice que se quitó, se despojó totalmente y lo único que dejó es la toalla con el fin de lavar los pies a sus discípulos. Esta es correctamente la figura que estamos viendo en ese texto. La figura del Señor Jesucristo despojado de toda su gloria. Ok, vamos a seguir. Estábamos en el verso 6. Ok, entonces vino a Simón Pedro, después de haberle lavado los pies a otros discípulos, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, detrás de esa pregunta está toda la historia, todo lo que les acabo de explicar. ¿Ok? Por eso es importante que ustedes aprendan a leer y a empaparse de lo que es la historia, el texto, para que puedan entender las costumbres de, de esta gente, de lo que estaba ocurriendo acá. Pedro lo que le está diciendo al Señor Jesucristo, tú no eres mi esclavo, tú no me puedes a mí lavar los pies. ¿Cómo vas a hacer eso? En el verso 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y es interesante, hermanos, cómo nosotros a través de este texto podemos entender que lo que nosotros hacemos en el nombre del Señor, nuestro servicio a Dios tiene que ser un trabajo de humildad, un trabajo humilde. Nosotros nos sacrificamos por amor al Señor. Así como el Señor Jesucristo estaba a punto de sacrificar toda su vida por nuestros pecados. Entonces, así nosotros cuando servimos a otros lo hacemos en el mismo amor y la misma humildad con la que el Señor Jesucristo se despojó totalmente todo de Él para mostrarnos y darnos ejemplos de quién es el Cristo en el que cada uno de nosotros creemos, profesamos y predicamos. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo interesante del caso, hermano, es que hasta el día de hoy mucha gente no entiende esto. No entiende, hermanos, que nosotros tenemos que servir en lugar de ser servidos. A mucha gente le gusta que le sirvan, pero no le gusta servir. Nos cansamos de servir. Creemos que debemos de servir solamente a las personas que nos caen bien. Yo déjeme decirle algo, hermano, que el Señor Jesucristo le lavó los pies a todos sus discípulos, incluyendo al que estaba a punto de entregarlo para que muriera, a Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque ese era Cristo. Cristo estaba tratando de enseñar una lección importante de amor, de humildad, de sencillez. Verso 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y este versículo yo creo que es el corazón de todo este texto, hermano, porque lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de hacer, hermanos, quiero que entiendan algo muy importante en mis observaciones. Fíjense una cosa. El Señor Jesucristo está lavando la parte del cuerpo del ser humano que más contacto tiene con todo lo que es sucio.
no le lavó las manos. ¿Ok? Pedro, en el verso 9 le dijo, Simón, Señor, le dijo, Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El Señor Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí estaba hablando de Judas Iscariotes, él es el único que no estaba limpio. En otras palabras, que el proceso de regeneración no había comenzado porque no creía en el Señor Jesucristo. Judas Iscariotes estaba entre los discípulos por una simple razón, porque era un ladrón y porque él creía que iba a ganar un puesto político dentro de la cultura en la que él vivía. Él miraba al Señor Jesucristo como un personaje político y no lo miraba como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que nunca, aunque estuvo muy cerca del Señor Jesucristo, nunca pudo convertirse al Señor. Entonces lo que le quiero mostrar a ustedes, hermanos, es que el Señor Jesucristo decide lavarle los pies, porque los pies es la parte más inmunda en el ser humano culturalmente hablando en este momento. ¿Por qué? Porque era la que más ensuciaba, era la que más caminaba, era la que estaba por todas partes. Y sin temor a equivocarme, puedo decirle que los pies en aquel entonces siempre se ensuciaban. Los pies siempre tenían que estar limpios, se tenían que lavar todos los días, se tenían que lavar cada vez que se llegaba a un hogar, o sea que los pies siempre estaban sucios, pero siempre tenían que estar limpios. Y eso es un reflejo, hermano, de nuestras vidas, de nuestras vidas. ¿Ok? Hay un texto bíblico que nunca me canso de repetírselos a cada vez que yo predico. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Más que un ritual, hermanos, lo que el Señor Jesucristo está tratando de comunicar en este texto es que lo que va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, que es su muerte, ¿ok? Es la antesala, es la casa de lo que va a venir a ser el perdón de nuestros pecados. Este texto, todo este texto que tiene que ver acá, hermano, tiene que ver con la limpieza y purificación de nuestros pecados que ninguno de nosotros puede purificar. Es lo que estaba simbolizando en este texto, hermanos, es que el Señor estaba limpiando, lavando con humildad, ¿ok? Las impurezas más grandes en las partes del cuerpo que más impuras eran en el cuerpo de los discípulos. Entonces, si Pedro no podía aceptar ese acto físico de limpieza en sus pies a través del que era su maestro, a través del que le tenían respeto, a través del que habían creído en él, que habían visto hacer muchos milagros y habían visto hacer tantas cosas en su presencia que nunca habían presenciado. ¿Cómo voy a permitirle a este hombre que venga y me limpie los pies a mí, que haga un trabajo de tanta, ¿cómo se llama? Vileza. ¿Cómo yo voy a permitir eso? Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, si no aceptas esto, ¿cómo vas a aceptar mi sacrificio en la cruz? Y aquí, hermano, aquí lo que está hablando este texto es lo siguiente, hermano, que nadie, ninguno de nosotros puede recibir nunca, jamás el perdón de sus pecados, a no ser que entienda de que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y si Él dijo que nuestros pecados han sido perdonados, es porque han sido perdonados. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, cuando nosotros rehusamos creer de que Dios nos ha perdonado, es porque todavía nuestros corazones están llenos de tantas cosas que no pueden aceptar con humildad lo que el Señor Jesucristo hizo, con sencillez y humildad por cada uno de nosotros. Esto tiene que ver, hermanos, con entender de que Dios sí nos perdona, de que Cristo nos ha perdonado. Usted ha sido perdonado, sus pecados han sido perdonados. No me importan los pecados que usted haya cometido.
Hay un solo pecado que dice la palabra de Dios que no puede ser perdonado, pero de ahí todos los pecados son perdonados al hombre. Y la palabra de Dios no solamente nos muestra que no solamente todos los pecados, sino que cada vez que usted viene, se hinca, se humilla delante del Señor, confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Entonces, cuando nosotros vemos esto acá, hermanos, estamos viendo a un Jesucristo lleno de humildad. Entonces vino a Simón Pedro, dice el verso 6. Y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ahora quiero que entiendan. Entonces, después que se había quitado toda la ropa, se vuelve a vestir, pasa a su normalidad, regresa a la mesa y les comienza y les dice lo siguiente, ¿sabéis lo que os he hecho? Verso 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Aquí lo primero que se me viene a la mente, hermanos, es servicio. El Señor sirvió con humildad, pero también hay otra cosa, hay otro concepto aquí que está bien grabado, que tiene que ver con el perdón, ¿ok? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, os he servido como un esclavo, me he despojado de quien yo soy, el Señor y el Maestro, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En otras palabras, ¿qué es lo que está tratando de decir el Señor? Que si yo he sido lo suficientemente humilde para servir a cada uno de ustedes, ustedes también tienen que aprender a ser humildes para servir a los demás. Eso es lo que quiere decir. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también hagáis, vosotros también hagáis. De cierto os digo, dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado a ustedes de que el ser bienaventurado es estar en una posición de bendición? Ok, usted y yo estamos en una posición de bendecir. Hermanos, voy a decir, yo no sé cómo poder explicárselos a ustedes, pero les voy a decir una cosa. Mire, ninguno de nosotros somos eternos. Ninguno. Usted no es eterno, yo no soy eterno, en el sentido físico de la palabra. Este ministerio no es eterno. Un día este ministerio va a llegar a su fin. Quizás no nos vamos a ver. Quizás no nos vamos a escuchar, quizás no nos vamos a hablar, de vez en cuando nos vamos a saludar. Pero una cosa que quede bien clara, que quede bien certera, hermanos, es que todos nosotros debemos aprender a servir y cuando lo hagamos, tenemos que hacerlos en humildad. No como teniendo señorío sobre nadie, sino como respetándolo, amándolos, y si usted se va a enojar, enójese, pero enójese porque las ovejas tienden a ser torpes, no escuchan, se les repite, se les dice, se les empuja, se les envía, se les da la comida que necesitan comer y no quieren comer eso, sino que van a entrar de cosas que no deben de comer. Hermano, como pastor, usted va a entender, hermano, la importancia que sus discípulos
coman la comida que es necesaria para, para la salud espiritual. Todo eso es válido. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que usted se frustre, a pesar de que usted se enoje, usted debe hacerlo todavía en un espíritu de amor y de ayuda hacia aquel al que usted le está sirviendo. Verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Allí está hablando de la profecía que la palabra de Dios decía de que uno le iba a, este, a, a entregar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo que el que recibe al que me enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, hermanos, cuando nosotros eh, observamos estas cosas, estos textos, um, podríamos hacer las aclaraciones o las notas que les acabo de decir. Es interesante que Cristo lava los pies, por ejemplo, esa parte es muy importante. La parte del cuerpo más próxima a las impurezas del piso. Los pies, lo que lleva a todo hombre o mujer en busca de sus sueños y deseos. Los pies, los pies. Cuando pensemos en los pies, hermanos, pensemos en humildad. Pensemos, hermanos, en el hecho de que tenemos que estar limpios en todo tiempo. Dios nos ha dado la manera como bregar con el pecado en nuestras vidas. Necesitamos aprender esas cosas. Hermano, todos nosotros pecamos, todos nosotros, pero también todos nosotros podemos ser perdonados. Dios nos perdona. No vivamos vidas, hermanos, ignorando la realidad nuestra de que pecamos, de que somos seres humanos vendidos a los deseos bajos de la vida. Así que tengamos esto en cuenta. ¿Qué otra cosa más? Los pies deberían ser lavados todo el tiempo y todos los días, como se nos recuerda en la confesión diaria de nuestros pecados en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tiene que ver el simbolismo de el lavado de los pies? El simbolismo del lavado de los pies, ¿ok? Es el evento que se llevó a cabo antes, era la antesala a la muerte del Señor Jesucristo. Después de la muerte del Señor Jesucristo, de la resurrección del Señor Jesucristo y del nacimiento de la iglesia en el capítulo 2 de los Hechos. Entonces, comenzamos con lo que toma el lugar del lavado de los pies, que vendría siendo el bautismo. El lavado de los pies y el bautismo tiene una correlación muy cercana. Tienen que ver con el agua, con lo que purifica. Es ese símbolo de unirse con Cristo, pero nadie puede ser bautizado, nadie se puede unir al Señor Jesucristo a no ser que crea en el sacrificio de la cruz del Calvario. Tiene que ver con eso es lo que tiene que ver. Por esa razón es que el acto de lavar los pies no es un sacramento o una ordenanza dentro de la palabra de Dios, porque en lugar de eso tenemos lo que se llama el bautismo. Pero algunas iglesias todavía lo practican, hermanos, y si alguna vez usted llega a una iglesia donde van a hacer el lavado de los pies, no se niegue. Es un privilegio poder experimentar el lavado de los pies, pero no es un sacramento, no es un mandamiento, no es algo que nosotros debemos de continuar, porque para eso está el bautismo. El creer en el Señor Jesucristo y el bautismo son las ordenanzas que nosotros tenemos
en la Escritura. ¿Ok? Ok, hermanos, vamos a orar y luego vamos a despedir. Y si hay alguno de ustedes que tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer. Padre Celestial, en este momento te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo bueno que eres, porque tú siempre estás con nosotros, Señor Celestial. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede resonante en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que de la misma manera que el Señor Jesucristo se humilló, nosotros podamos aprender a ser humildes y a mantenernos limpios delante de ti, Señor, en todos nuestros caminos, que nuestros pies, Señor, sean limpios. Porque, Señor Celestial, nuestros pies son los que dictan nuestros caminos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Padre, limpia nuestros pies, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y que sea lumbrera a nuestro camino, Señor. Por favor, te lo pedimos, te lo imploramos. Te pido por cada uno de mis hermanos que va a ir ahora a descansar. Te clamo, por Señor, por una bendición sobre sus vidas, sobre sus hijos, sobre sus cónyuges. Ayuda a cada uno de mis hermanos en sus trabajos. Dales fortaleza y ayúdalos, Señor, cada día a amarte y a servir a sus hermanos en amor y en humildad. Por favor, te lo pido, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Si tienen alguna pregunta, pues este es el momento de hacerla. Solamente levante su mano y listo. Si tiene algún comentario, también puede levantar su mano y lo puede hacer. Ok, entonces ya no hay preguntas. Si ya no hay preguntas, comentarios, entonces nos vamos a despedir. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Y para los que están haciendo la investigación, nos vemos el lunes. Mañana es día de tarea, hermanos. Voy a estar esperando sus tareas en la mañana para leerlas. Ok, así que nos vemos la próxima semana.